Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Qué crees que le pasaría a un deportista si no consume suficiente cantidad de proteínas? Las proteínas son uno de los macronutrientes que generalmente más preocupan a los deportistas, especialmente a aquellos deportistas que trabajan la masa muscular. Por lo tanto, si yo os pregunto qué le pasa a un deportista que no consume suficiente cantidad de proteínas, lo primero que nos viene a la cabeza suele ser una limitación, es decir, que no crece esa masa muscular, que no aumenta. Y yo os diría que todavía podemos ir un poco más allá y que ese no es el único efecto negativo que puede tener una dieta inadecuada con un insuficiente aporte de proteínas en el caso de los deportistas. Que por cierto, aprovecho para deciros que las proteínas evidentemente no son el único nutriente que necesitan los deportistas, incluidos aquellos que trabajan la hipertrofia muscular. Por lo tanto, realmente el beneficio lo encontramos de una dieta equilibrada que proporcione todos aquellos nutrientes y energía necesarios en las cantidades adecuadas. Pero una vez dicho esto, que evidentemente creo que es algo básico, vamos a ver cuáles son los posibles efectos de no consumir suficiente cantidad de proteína. El primero es evidente, el que todos estamos pensando, una mayor dificultad para mantener o incluso para hacer crecer la masa muscular. Dependiendo de la edad de los deportistas, esto puede comprometer en mayor o en menor medida el rendimiento deportivo, ya que a medida que vamos cumpliendo años tenemos una mayor tendencia a perder masa muscular, con lo cual, además de equilibrar esa posible pérdida, tendríamos que aumentar ese consumo para aumentar la masa muscular. Si nos mantenemos por debajo de nuestros requerimientos, ni siquiera estaríamos alcanzando a esa reposición o a ese mantener en equilibrio esas proteínas para evitar esa pérdida de masa muscular que ocurre de manera natural asociada al envejecimiento. Envejecimiento que se acelera a nivel de masa muscular a partir de los 40 años. Por lo tanto, no penséis en edades tan avanzadas, sino que realmente ese contenido proteico de la dieta tiene importancia desde edades también más tempranas. ¿Qué ocurre? Que a veces el no consumir suficiente cantidad de proteína suele asociarse también al envejecimiento, probablemente por una mayor dificultad para la masticación o para la digestión, ya que a veces problemas digestivos a nivel estomacal pueden reducir también el consumo de alimentos proteicos, con lo cual ahí podemos ir valorando diferentes causas, ¿no? O el origen de cuál es ese déficit o esa escasez en las proteínas de la dieta. Pero como os decía, esa afectación de la masa muscular no es el único efecto negativo de no estar consumiendo suficiente cantidad de proteínas en una dieta orientada a mejorar el rendimiento deportivo. Por supuesto que podríamos también tener cierta escasez, vamos a decir, de energía y pensaréis, no, pero es que la energía me la proporcionan los carbohidratos, cierto, pero esa energía esos carbohidratos hay que metabolizarlos. Una masa muscular activa evidentemente hace aumentar la cantidad de energía, es decir, mejora esa obtención de energía. Si comprometemos la masa muscular, disminuimos también esa obtención de energía con mayor eficacia. Por lo tanto, podemos tener también
una mayor aparición de fatiga muscular, de cansancio, y en ese caso tendríamos al mismo tiempo una mayor predisposición para la aparición de lesiones. Una menor masa muscular nos va a limitar también el movimiento y por lo tanto nos puede afectar también a ese rendimiento deportivo de manera indirecta. Además de la masa muscular, una escasez de proteínas afecta al crecimiento de las uñas, del pelo y también a la regeneración celular, es decir, a la síntesis de colágeno o de células epiteliales. Y en ese caso estaríamos afectando no al rendimiento deportivo, sino a nuestra salud en general. ¿Qué ocurre cuando ese consumo de proteínas es escaso o no llega a alcanzar mis requerimientos? Que mi cuerpo va a priorizar los lugares donde se vayan a utilizar esos aminoácidos que obtenemos del consumo de proteínas, y los lugares donde os acabo de citar, es decir, uñas, pelo, colágeno o la piel exterior principalmente, aunque también puede afectar al recubrimiento interior de los órganos, no es prioritario para mi organismo. Por lo tanto, ese déficit de proteínas puede afectar a su crecimiento y a su regeneración, porque para mi cuerpo es secundario, es prioritario el mantenimiento de otras funciones, como por ejemplo la regulación hormonal. Hay muchas hormonas que se crean a partir de aminoácidos de base proteica, y en este caso se podrían también ver afectadas. De ahí que a veces en los deportistas una escasez en el consumo de proteínas pueda afectar, por ejemplo, a los niveles de estrés, a la capacidad de concentración y de atención. Pueda verse afectada también la calidad del sueño, como os digo, afectada por esa regulación hormonal, sobre todo pues hormonas que alteran ese funcionamiento o nos ponen en un estado mayor de estrés, como por ejemplo el cortisol. Y en ese caso podríamos tener una mala regulación hormonal asociada también a una escasez o un déficit del consumo de proteínas. La mayoría de los neurotransmisores que permiten conectar todo nuestro cuerpo con el cerebro también se forman a partir de aminoácidos, es decir, del consumo de proteínas. Y si escasean, podría fallar esa regulación también, y en ese caso podrían ser deportistas con una mayor tendencia, por ejemplo, a la tristeza, a la depresión o a la ansiedad. Podríamos asociarlo a esa escasez de proteínas, por ejemplo. ¿Qué ocurre en un deportista, por ejemplo, que tiene un entrenamiento más o menos intenso y que tiene escasez de proteínas en esa priorización de nuestro cuerpo? Pues que evidentemente ese estímulo va a llevar parte de esas proteínas a la masa muscular, aunque no crezca. Es decir, no seamos capaces de aumentar esa masa muscular, sí se va a mantener por ese estímulo del ejercicio físico, que no va a permitir tener una gran pérdida de masa muscular, pero entonces esas proteínas escasean para el resto de las funciones, y todas las que os estoy diciendo no son vitales, es decir, no son las necesarias para mantenerme con vida, por lo tanto, para mi cuerpo son secundarias. El sistema inmunitario, por ejemplo, también depende del aporte proteico, ya que todos los anticuerpos que genera mi organismo necesitan crearse a partir de aminoácidos. Por lo tanto, también podríamos ver afectado al sistema inmunitario.
Para evitar la escasez en las proteínas de la dieta es muy importante, sobre todo, priorizar el consumo de alimentos que nos proporcionen proteínas de alto valor biológico. Estas proteínas están presentes principalmente en los alimentos de origen animal, carnes, pescados, mariscos, huevos, lácteos, aunque también una buena combinación de alimentos de origen vegetal, como por ejemplo legumbres o cereales o frutos secos combinados entre ellos, también nos pueden aportar las cantidades suficientes de proteínas en la dieta para cubrir los requerimientos totales de un deportista. Tenemos que saber que estos requerimientos de proteínas en deportistas están aumentados respecto a las recomendaciones generales para la población general. En este caso, las recomendaciones habituales son de 0,8 gramos por kilogramo de peso, una cantidad que es francamente escasa para los deportistas, en los cuales podríamos obtener mayores beneficios en unas cantidades que oscilarían entre 1,2 mínimo de gramos por kilogramo de peso y hasta un máximo de entre 2 y 2,5. Aquí las recomendaciones pueden variar en función del tipo de entrenamiento, de la intensidad, por supuesto, de esos entrenamientos. Por eso podemos tener, pues una variabilidad enorme en el aporte proteico de la dieta que necesita cada deportista. Lo que sí que es importante que tengamos tengamos en cuenta es que estos alimentos proteicos no son 100% proteína. Quiero decir que una pechuga de pollo, si yo me como 200 gramos, no estoy comiendo 200 gramos de proteína. En ese cálculo yo debo tener en cuenta la cantidad real de proteínas que me proporciona cada alimento, que lo podemos consultar en multitud de listados de composición nutricional. En el caso de las carnes, ya os adelanto que la cantidad puede oscilar alrededor de un 20%, es decir, 20-25 gramos por cada 100 gramos de alimento. Es decir, esos 200 gramos de pechuga de pollo me estarían aportando un máximo de unos 40 gramos de proteínas. Ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que hacer el cálculo en función de nuestro peso, de nuestros entrenamientos, del tipo de deporte que realizamos y lo que vamos a comer para saber cuánta cantidad real de proteína estamos consumiendo. Si tenemos dificultades para grandes volúmenes de comida, siempre vamos a tener más facilidad de conseguir esas proteínas con alimentos de origen animal que con alimentos de origen vegetal, aunque en realidad todo suma dentro de un patrón alimentario equilibrado. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.